Tal vez el doctor Byron Álvarez, no sé si nos pudiera acotar algo en cuanto a a las funciones que desarrolla. Estoy viendo más o menos en los nombres que tengo por aquí. La doctora Verónica Hacho, tengo una doctora Mari, no sé si pudieran ir participando para poder ir haciendo un poco más interactiva la clase y poder ir comprendiendo un poco mejor, como les digo, la calidad, la cual vamos a hablar todo el tiempo y sobre todo en nuestro día a día siempre estamos tratando de brindar, como decimos, servicios de calidad. Sí, buenas noches. Soy Byron Álvarez. Buenas noches, doctor, mucho Bueno, gusto. sí, en el hospital en que nos laboro, pues sí, estamos muy interesados, sobre todo en la parte de de la red pública. Entonces, nos interesa mucho en la atención que sea temprana, que sea oportuna, no hacer esperar a los pacientes. En especialidad, hablando de la especialidad, en mi especialidad, no tenemos lista de espera para nuestros pacientes, por lo general se atienden a las 24 o 48 horas de que el paciente es referido y los tratamientos, dependiendo de la complejidad, pues están iniciando aproximadamente a la semana. Yo laboro en el área de oncología, es por eso que no podemos iniciar tan temprano y siempre pues ligados a procedimientos internacionales y a prácticas o guías internacionales para no alterar el normal funcionamiento y no causar daños al paciente, ¿no? Ah, perfecto, muchas gracias doctor por su intervención y sobre todo muy valedera porque como menciona es muy importante la oportunidad de la atención al paciente y sobre todo al hablar de una población susceptible como es el caso de pacientes oncológicos, ¿sí? Se dice que hay calidad en la prestación de los servicios de salud cuando los atributos que están contenidos en la prestación que nosotros brindamos hacen, como nos mencionaba el doctor, que la misma sea oportuna, sea personalizada, sea humanizada, lo cual es muy importante porque debemos saber que si un paciente acude a nuestras instituciones de salud, primero es porque confía y segundo es porque lo necesita, ¿sí? Que la atención además sea integral, sea continua y esté de acuerdo con los estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional. Sí, como nos mencionaba el doctor, existen guías y protocolos nacionales y para ciertas patologías incluso es valedero la utilización de protocolos internacionales. Ahora, previo a pasar a lo que es la garantía de la calidad, es importante recalcar el enfoque en nuestros pacientes, ¿sí? Ellos son nuestros consumidores, ¿sí? La institución de salud va a ser, es el resultado del trabajo que va a estar determinado por el cumplimiento de las necesidades y de las expectativas de nuestros consumidores, ¿sí? Hacia nuestros servicios. Y no se trata solo del paciente, también se trata de sus familias e incluso de otras partes interesadas, sus vecinos, sus amigos. Ustedes saben que cuando un servicio es bueno, eso no tarda en correrse la voz, pero cuando es malo, en un tronar de dedos, eso ya sabe todo mundo, ¿sí? Entonces es importante enfocarnos en nuestros pacientes, es importante la participación de nuestro personal, que el personal tenga carisma, que demuestre su lado humano hacia las personas que, como decimos, si acuden a nuestros servicios es porque en realidad lo necesitan. Es importante también aquí destacar, porque hemos estado hablando de nuestros pacientes, es decir, de nuestros usuarios externos, es importante también, y ya lo vamos a ver, la satisfacción de nuestros usuarios internos, ¿sí? Que como nosotros como funcionarios o como personal de una institución, también nos sintamos a gusto, para que eso lo podamos transmitir hacia nuestros pacientes, ¿sí? La calidad, como decíamos, es una mejora continua. Es un objetivo permanente para poder alcanzar la excelencia de nuestros servicios. Y para esta mejora siempre se realizará un seguimiento, una revisión y por supuesto el mejoramiento de los procesos, ¿sí? En lo que respecta a la garantía de la calidad, como estábamos hablando, les había mencionado, vamos a aclarar todo lo que son conceptos para luego poder determinar lo que es un sistema de gestión.
La garantía de la calidad de los servicios de salud es un conjunto de acciones que de manera deliberada y sistemáticamente realizan los individuos y las instituciones para poder responder por el servicio que estamos prestando, ¿sí? De manera que vamos con esto a proteger al paciente contra riesgos que sean innecesarios para su salud y para su vida, y se le proporcionen mayores beneficios para mantener o mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Como se mencionaba, es importante realizar un monitoreo, una evaluación, el diseño, el desarrollo de cambios organizacionales, ¿sí? Desarrollo y cambios organizacionales. Es decir, que nosotros podemos ir analizando cuáles son nuestras fallas y a su vez ir realizando procedimientos de mejora. Ahora, lo que vamos a hablar en el resto de la clase es el sistema de la gestión de la calidad y el sistema de la garantía de calidad en los prestadores de servicios de salud. El sistema de garantía de calidad es un conjunto de normas o requisitos que se deben cumplir o que nosotros debemos cumplir para garantizar a nuestros usuarios un mayor beneficio a un costo razonable y con el menor riesgo posible. Como nosotros sabemos, las instituciones públicas no cobran ningún dinero a nuestros pacientes, pero el costo sí es generado por la institución o es asumido por la institución. Entonces, toda la atención que yo le voy a dar al paciente debe generar un costo razonable para nuestra institución y para el paciente, obviamente, un menor riesgo posible. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre lo que es el sistema de gestión de calidad. Ya sabemos lo que es un sistema, lo que es gestión y lo que es calidad. Ahora, uniendo estos tres términos tan importantes, sabemos que el sistema de gestión de calidad es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo a nuestros pacientes, ¿sí? Es decir, vamos a planear, a controlar y mejorar aquellos elementos de nuestra organización o de nuestra institución que influyen en el cumplimiento de los requisitos de nuestro paciente y lo más importante, lograr con esto la satisfacción del mismo. Ahora, aquí yo les he hecho un pequeño cuadrito para poder entender cuáles son los componentes de un sistema de gestión de calidad. Dentro de estos tenemos la planificación para la salud, la organización para la salud, la garantía y mejora y la información para la calidad, ¿sí? Esto es un sistema de gestión de calidad que ya se viene aplicando en el Ministerio de Salud del Perú. Se ha tomado como modelo porque, como sabemos, la calidad, el sistema de salud está desarrollado en ese país, ¿sí? Entonces, para la planificación para la salud, ¿qué tenemos nosotros? Y que en nuestro país también ya los tenemos. Son sistemas, son políticas, son estrategias, son objetivos y son planes de acción. Todos estos los vamos a ejecutar para poder llevar a cabo un sistema de gestión de calidad. La organización para la salud. ¿Cómo está organizado nuestro sistema de salud? Nosotros tenemos el nivel nacional, tenemos microredes, tenemos macroredes y por supuesto tenemos nuestros propios establecimientos de salud, que cada uno se va interrelacionando, como sabemos, a través de la red pública integral de salud, la red privada complementaria, ¿sí? Y tenemos también lo que respecta a la garantía y mejora. Dentro de esto, ¿qué tenemos? Y son temas muy importantes que los vamos a tratar a través del módulo y que incluso algunos de ellos ya los han ido analizando. La auditoría de la calidad de la atención, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a hacer una auditoría de esta atención, un análisis profundo? La acreditación de establecimientos de salud, ¿sí? O cuáles son los requisitos para que los establecimientos de salud tengan su acreditación, tengan sus licenciamientos, tengan sus convenios o contratos con los diferentes subsistemas, la seguridad del paciente, lo cual es importante, y las vamos a analizar cada una de las prácticas seguras administrativas y asistenciales que forman parte de un manual de seguridad usuario-paciente emitido por el Ministerio de Salud Pública. Tenemos también procesos de mejora continua y la evaluación de la tecnología sanitaria. En lo que respecta a la información para la calidad,
Vamos a aplicar diferentes instrumentos para la medición de la calidad, mecanismos para nosotros mejorar la atención del usuario y los indicadores del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Ustedes saben que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces es muy importante que lo vamos a tratar en la siguiente clase, todos los indicadores y los estándares de calidad. Ahora, implementar un sistema de gestión de calidad que contenga elementos técnicos, científicos, humanos y materiales en el proceso de la atención no es un proceso sencillo, pero sí es un proceso necesario en cada uno de nuestros establecimientos. Estos demandan un conjunto de estrategias, de metodologías, de instrumentos y procedimientos que nos permitan tener evidencias de lo que nosotros estamos realizando, sobre todo en lo que refiere a la calidad de la atención. Debemos contar con evidencias las cuales se vayan analizando de manera permanente, de manera organizada, y lo más importante, los niveles de satisfacción que, como habíamos hablado, de nosotros como usuarios internos y de nuestros pacientes como usuarios externos. Tal vez hasta aquí alguna acotación, algo que opinar, alguna duda, compañeros. No, está claro. Ya, muchas gracias, doctor. Tal vez alguien más, compañeros. Bueno, vamos a proseguir en lo que es el sistema de gestión de calidad. ¿Cuáles son los requisitos para nosotros poder implementar un sistema de gestión de calidad? Primero vamos a identificar los procesos que son necesarios y su aplicación. Es decir, vamos a determinar, por ejemplo, si yo tengo en el área de emergencia una congestión en triaje, pues mi proceso irá dirigido a cómo solventar esta aglomeración o esta congestión que yo tengo, ¿sí? El proceso que yo voy a poner en marcha y su correcta aplicación, ¿sí? Vamos a determinar la secuencia e interacción de los procesos. Es decir, vamos a definir, una vez que ya tenemos identificado el proceso que necesitamos en nuestro establecimiento, vamos a determinar cuál será la secuencia o los pasos a seguir, que a su vez interactuarán unos entre otros para poder llevar a cabo nuestro proceso. Y sobre todo es importante definir cuál es nuestro alcance con este proceso en la institución, ¿sí? Porque nosotros muchas veces podemos planificar o podemos querer ejecutar procesos, pero no está dentro de nuestro alcance, ¿sí? Es importante también asegurar que exista eficacia en las operaciones que nosotros estamos pretendiendo llevar a cabo, y su control, es decir, determinar criterios y los métodos necesarios para con esto poder asegurar que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces. Vamos también a asegurar los recursos y los medios necesarios para apoyar los procesos y sus respectivos seguimientos, ¿sí? Entonces, como vamos viendo, todo es una secuencia de pasos. Desde yo planificar el proceso que quiero ejecutar, los pasos que voy a seguir, los recursos que voy a utilizar, es importante medir y analizar estos procesos de forma continua, haciendo, como decíamos, un seguimiento, un monitoreo, una evaluación y sobre todo el análisis para saber si lo que yo pretendía realizar se está cumpliendo tal como debía ser, ¿sí? Acciones de rectificación para poder alcanzar los resultados planificados, ¿sí? Es importante en un proceso, puede que tal o cual punto de la secuencia de mi proceso no haya estado claramente especificado, entonces yo puedo rectificar y con eso voy a alcanzar los resultados planificados para obtener la mejora que debe ser continua, ¿sí? Hay procesos que son externos, los cuales deben ser controlados y debemos nosotros establecer los métodos de control y seguimiento. Ahora, es importante que para lograr una efectividad de nuestro sistema de gestión de calidad, nosotros empecemos por un diagnóstico,
¿Sí? Si nosotros no sabemos en qué etapa está nuestra institución para poner en marcha un sistema de gestión de calidad, ¿cómo vamos a iniciar? Entonces es importante para todo realizar un diagnóstico y una evaluación. Entonces yo me mido, aquí en este caso sería como una autoevaluación, porque yo me mido y sé desde dónde estoy, desde dónde voy a partir y hasta dónde puedo alcanzar. Es importante la conformación del equipo que va a llevar a cabo este sistema de gestión de calidad. Es importante que este equipo sea personal, que como mencionamos, tenga el entrenamiento correcto, la capacitación correcta y sobre todo la motivación para poder poner en marcha este sistema de gestión de calidad, ¿sí? Es importante el tener definidos los indicadores de calidad que vamos a aplicar para este sistema, que vamos a utilizar para ese sistema. En la próxima clase abordaremos todos los indicadores. Igual si ustedes tienen algunos que deseen analizar, con mucho gusto, pero yo les traeré ejemplos de indicadores de calidad que pueden ser aplicados en nuestras instituciones y que incluso ya deben estarse aplicando. Y por último, la elaboración de un manual, ¿sí? Porque con el manual yo voy a saber cuáles son los pasos a seguir para que este sistema de gestión de calidad alcance los objetivos y logros por los cuales yo lo planteé. Ahora, los elementos de un sistema de gestión de calidad. Aquí les he puesto un gráfico para más o menos poder determinar cómo va a estar formado un sistema de gestión de calidad. Empezamos por la gestión para la calidad. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a planificar, como decíamos, ¿no es cierto? A través del diagnóstico, de mi autoevaluación, yo voy a planificar qué es lo que necesito mejorar para que la atención que yo esté brindando sea efectivamente de calidad. Voy a hacer un control de la calidad, es decir, esto forma parte importante del proceso, porque si yo no controlo, no sabré si se está ejecutando o no se está ejecutando. Y por último, luego del control, nosotros vamos a realizar una mejora de la calidad, ¿sí? Vamos a encontrar nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, que obviamente van a existir si es un sistema que recién lo vamos a implementar, pero en base a estos nos permitirán mejorar, ¿sí? Como sabemos, los procesos necesitan objetivos y estrategias, tienen recursos, tienen procedimientos, y es importante el asignar a nuestro personal funciones y responsabilidades, ¿sí? Porque como decíamos, tiene que ser un equipo, porque una persona sola, sin el apoyo de personal que también tenga la misma capacitación, va a ser muy difícil llevar a cabo un sistema para instituciones de salud, especialmente instituciones que son grandes y que requieren varios procesos. Ahora, dentro de los elementos vamos a hablar de lo que es la estructura organizacional, ¿sí? Vamos a establecer una jerarquía de funciones y responsabilidades que ya se encontrarán o nosotros las definiremos en una organización para poder lograr nuestros objetivos, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos en hospitales, por ejemplo, el director médico, el director administrativo o el gerente, y abajo de ellos, como una pirámide, estará el personal a cargo de diferentes procesos. Entonces aquí tendremos el personal a cargo de lo que es la calidad de la atención, ¿sí? Esta es la manera en la que la institución va a organizar a su personal de acuerdo a las tareas y funciones que hayan sido encomendadas. Es importante tener definido el papel que cada uno de nosotros va a jugar en la misma, ya sea en la institución y para poder elaborar nuestro sistema de gestión de calidad, ¿sí? Una vez elaborada la estructura, vamos a proceder a lo que es la planificación o cuál será nuestra estrategia para poder llevar a cabo nuestro sistema de gestión, ¿sí? La planificación, como sabemos, o la estrategia es un conjunto de actividades que permiten a la organización trazar un mapa, es decir, ubicarnos en qué posición estamos,
qué tenemos, qué nos falta, o si por último tenemos que empezar de cero. Todos de algún momento hemos empezado desde eso y a partir de ahí han surgido y se han logrado grandes objetivos y se han cumplido las metas, ¿sí? Entonces vamos a trazar el mapa para poder saber en qué punto nos encontramos, para a su vez con esto poder llegar al logro de objetivos que se han planteado, ¿sí? Es importante nosotros analizar interrogantes como ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a necesitar? ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros vayamos respondiendo estas interrogantes, sabremos en qué punto, como decimos en la parte de arriba, en qué punto del mapa nos encontramos. Ya, es importante también saber los recursos, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros vamos a necesitar para el logro de los objetivos. Es importante tener definido este elemento porque si bien, como les decía, compañeros, nosotros podemos planificar y elaborar procesos magníficos, pero resulta que no tenemos los recursos para los mismos. Entonces nosotros vamos a definir el alcance que podemos tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo que para implementar mi sistema de gestión de calidad en un hospital de tercer nivel necesito un equipo de mínimo 20 personas, pero resulta que la institución no cuenta con esos recursos, sino cuenta, por ejemplo, con 10 personas. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en los procesos principales que veamos que son nuestros puntos débiles y estén causando mayor incomodidad o insatisfacción en nuestros usuarios para poder lograr y resolver estos inconvenientes, ¿sí? Y a su vez, una vez superado este proceso o este inconveniente, con ese equipo de personas que se me ha sido asignado, yo podré enfocarme en otro proceso, ¿sí? Es importante los equipos con los que contamos para realizar este sistema, la infraestructura y aunque lamentable, pero no menos importante, el dinero, sobre todo las personas que laboran o laboramos en instituciones públicas de salud, sabemos que este es un gran inconveniente, el asunto económico, porque conseguir que se nos asigne el valor o que entiendan la importancia que involucra un sistema de gestión y la calidad de atención a nuestros pacientes lleva un arduo trabajo. Sí, no sé, compañeros, en su trabajo con respecto hablando al recurso humano, al factor económico, ¿cómo se maneje o qué inconvenientes ustedes han podido detectar en este aspecto? Sí me están escuchando, ¿verdad, compañeros? Sí, pues ahora sí lo escuchamos. Ya, es que tengo una compañera que en el chat me comunica sin audio. Por favor, si podemos comentar con respecto a lo que hablábamos sobre los recursos. Doctora, muy buenas noches. Con respecto a la pregunta que usted dice, por ejemplo, yo laboro en el hospital militar. Bueno, yo soy militar y resulta que nosotros tenemos un periodo de rotación más o menos de 2 a 3 años y en recursos humanos casi no contamos, por ejemplo, con muchos enfermeros, pero habemos la mayoría que somos profesionales en salud, entonces nos toca hacer funciones que no nos corresponde, como por ejemplo hacer auxiliares en enfermería o hacer planilladores o hacer auditores, cumplir funciones que no nos compete a nuestra especialidad. Claro. Perfecto, doctora Hacho, sí, es muy cierto, como decíamos, el tema o la cuestión en las instituciones públicas es el equipo o el personal y la cuestión económica. Entonces, debemos nosotros, como decíamos, analizar desde el principio los procesos fundamentales que necesiten ser mejorados y los recursos con los que vamos a contar, ¿sí? Y nuestro alcance, porque no podemos
cambiar, por más de que queramos, de que tengamos el conocimiento, de que tengamos la capacitación, pero si no tenemos el recurso o no está en nuestro alcance cambiarlo, ¿sí? A veces, por ejemplo, son políticas que ya vienen o están dadas las directrices desde nivel central, entonces es un proceso largo el alcanzar la autorización para cambiar ese proceso, sabiendo que eso no depende directamente de nosotros. Ahora, como hablábamos, los procesos, ¿sí? Esta es una parte fundamental, básica de nuestro sistema de gestión. El proceso es un conjunto de actividades que van a transformar los elementos de entrada en productos, o servicios, perdón, ¿sí? Por ejemplo, un elemento de entrada es que nuestro paciente llega al servicio de emergencia. ¿Cuál será nuestro producto o servicio? ¿Sí? Es brindarle la atención al paciente. Como sabemos, no es indispensable o no es prioridad el tema administrativo, el saber si el paciente tiene o no tiene derecho. Eso no sé si ya revisaron un poco de lo que es el acuerdo ministerial 091, donde habla claramente en el que nos menciona claramente que los trámites administrativos nunca deben retardar la atención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos que un proceso administrativo o un trámite, no un proceso, un trámite administrativo está generando retraso en nuestra atención al paciente, entonces eso será algo que nosotros debamos mejorar como parte de nuestro proceso, ¿sí? Y el servicio que vamos a terminar ofreciendo es la atención médica, la entrega de la medicación, la realización de exámenes complementarios, y lo que pretendemos lograr es que el paciente sienta satisfacción del servicio recibido, ¿sí? Esto muchas veces es algo que no se da tanto énfasis en las instituciones públicas, porque sabemos que el paciente tiene que volver, por decirlo así, ¿sí? Pero en cambio en las instituciones privadas saben que si el paciente recibe una mala atención no van a regresar, entonces eso significa pérdida para ellos. Es algo que sí falta mucho por educar en las instituciones públicas de salud, ¿sí? El saber que la satisfacción del paciente y la satisfacción también de nuestros usuarios internos, ¿sí? Porque es correcto, nosotros nos enfocamos básicamente en que el paciente esté bien atendido, se le dé la medicación, se le hagan los exámenes, pero también es importante el recalcar el trabajo que realizan el personal que se encuentra ahí en el día a día, la satisfacción que ellos sienten. Si ellos no se están sintiendo, por ejemplo, explotados, si están sintiendo que están trabajando más horas de las que ellos deberían. Entonces, si empieza el problema por mi usuario interno, porque no está teniendo satisfacción, ¿cómo yo voy a transmitir a mi usuario externo esa satisfacción? ¿Sí? Entonces, es importante empezar desde adentro, desde la casa, para que así uno pueda transmitir a su paciente lo mejor, ¿sí? La satisfacción, la excelencia, la calidad en el servicio. Todas las organizaciones tienen procesos, de una u otra forma se manejan procesos en nuestras instituciones. Lo malo o el error es que no siempre estos se encuentran identificados, ¿sí? No se lleva una secuencia de estos procesos, sino son cosas que se dan de manera cotidiana, por decirlo. Entonces no existe una identificación correcta para nosotros llevar a cabo este proceso de manera efectiva. Si no, el proceso se da, no sabemos si se está dando de forma correcta o de forma incorrecta. Por ejemplo, yo como paciente llego a la institución, voy a mi cita médica, pero resulta que debía pasar por un proceso de actualización de datos. ¿Ya? A mí nadie me explicó, a mí me dijeron acuda al consultorio médico a la atención a tal hora, pero resulta que por hacer el trámite que nadie me había explicado, yo demoro en llegar a mi consulta. Entonces, ¿qué involucra esto? Un retardo en la atención con el profesional médico, tal vez que el profesional médico ya no acceda a la atención porque obviamente tiene pacientes que ya están agendados y tienen sus tiempos y sus tiempos para ser atendidos. Entonces, es importante saber un proceso como algo tan simple, una atención médica, que no más involucra, ¿sí? El paciente que no más debe saber. Entonces yo sé que como paciente, si yo tengo mi cita a las 9 de la noche, yo debo llegar un tiempo antes prudencial para yo poder hacer mi actualización de datos y acudir al consultorio al momento en el que
en el que el profesional me está esperando, y de esta forma el profesional me atiende de forma correcta, porque yo he sido puntual, y yo a su vez voy a llegar de forma también a la espera o a la expectativa de recibir la mejor atención, porque todo se ha llevado a cabo sin haber sido retardado en ninguno de los procesos o de los servicios que tiene una unidad médica, ¿sí? Los procesos, como sabemos, requieren de recursos, requieren de procedimientos, requiere de una planificación, y requiere de que esto sea ejecutado a través de actividades, y sobre todo que tengan responsables. Perdón, alguien me está... Perdón, solamente voy a responderle a la doctora Silvia que me pregunta en qué diapositiva estamos, ¿sí? Estamos en la diapositiva 19 para que podamos ir siguiendo, ¿sí? Entonces, con respecto a los procesos, no sé si alguien quiera comentar sobre algún proceso que ustedes consideren que no está llevado de forma adecuada dentro de sus unidades. Compañeros, alguien que desee comentar algún proceso que considere que causa molestia o genera malestar en nuestros pacientes. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Buenas noches. Doctora, buenas noches. El Call Contact Center, en realidad, en nuestros establecimientos, yo trabajo para el Ministerio de Salud Pública, presenta varios problemas porque los tiempos que están establecidos dentro del COL no son acorde a los tiempos que están establecidos dentro de las guías y normas y protocolos del Ministerio de Salud Pública, lo cual, aparte de las múltiples matrices y formularios que debe llenar los profesionales médicos, el tiempo es corto. Entonces, si se establece, le diré, por ejemplo, la atención para un paciente adulto mayor de unos 40 a 45 minutos, el COL solo me da 20, lo cual no da un tiempo adecuado para una atención integral a un paciente. Ya, o sea, doctora, nos referimos a la parametrización de agendas, ¿no? Exactamente. Ya, sí, bueno, eso es correcto, porque como bien se menciona muchas veces, el paciente, ¿cuál es su queja? Pero el doctor no me ve, el doctor pasa escribiendo, y no es así. Es que los profesionales tienen que, lamentablemente, llenar los formularios que luego se convertirán, o matrices, como dice la doctora, que luego a su vez se convierten en un respaldo de la atención que nosotros hemos brindado. Entonces, bien, perfecto, como dice la doctora, bueno, esto es un proceso que sí puede ser ejecutado, que el personal de salud que labora en la institución puede proponer, ¿sí? Como sabemos, la parametrización no depende de nosotros, depende desde el nivel central, ya sea en el IES o en el ministerio. Esto ya viene direccionado, ya viene parametrizado desde el nivel central, pero nosotros sí podemos elaborar un proceso en el que con evidencia, digamos, estos 20 minutos que yo tengo para el paciente no son suficientes. Por ejemplo, si es un paciente crónico, entendemos que no hay ningún problema, ¿verdad? Porque sabemos a qué viene el paciente, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico que él tiene? Lo que hace es retirar la medicación mensualmente, trimestralmente. Entonces le haremos una valoración de cómo se encuentra de salud y listo. Pero cuando tenemos un paciente nuevo, un paciente, por ejemplo, como nos mencionaba el doctor Byron, me parece un paciente oncológico, entonces es importante yo analizar incluso los antecedentes de nuestro paciente para poder determinar el porqué de su diagnóstico, ¿sí? Le agradezco a la doctora su participación. Me dicen que hay estudiantes que no me están escuchando. Por favor, si pueden en el chat comunicarme quiénes son para que el ingeniero nos ayude a resolver el problema.
Ya, otro elemento importante de nuestro sistema de gestión de calidad son los procedimientos, ¿sí? El procedimiento es la forma en la que yo voy a llevar a cabo un proceso, ¿sí? Entonces, los procedimientos forman parte del proceso, ¿sí? No es lo mismo un procedimiento y un proceso. Esto sí hay que diferenciarlo claramente, compañeros, ¿sí? El procedimiento es el conjunto de pasos detallados que vamos a realizar para poder transformar los elementos de entrada del proceso en un producto o servicio, dependiendo de la complejidad. Y esto ya depende de la organización si decide o no documentar. Lo recomendable es documentar. Para nosotros dejar sentado qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, cuáles son nuestros pasos secuenciales y ordenados a seguir. Ya. Por favor, a las personas que se les va el audio me dicen que deben como que salir e ingresar nuevamente. Bueno, vamos a proseguir. Como habíamos hablado, los elementos del sistema de gestión de calidad, estos deben estar relacionados entre sí. Es por eso que se lo llama sistema, ¿sí? Una vez o si existe el caso de que alguno de estos elementos no esté funcionando correctamente, es por hecho que nuestro sistema tampoco lo hará, ¿sí? Estos elementos son gestionados a través de 3 procesos de gestión, ¿sí? Que son el planear, el controlar y el mejorar, ¿sí? Es importante planificar. Lo que se planifica se controla y lo que se controla se mejora. Vamos a hablar lo referente, a lo que es la planificación de la calidad. Aquí vamos a realizar nosotros las actividades para establecer los requisitos y los objetivos para lograr nuestra atención de calidad y a su vez para la aplicación a los diferentes elementos del sistema de calidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasos van a incluir o qué pasos involucran una planificación de calidad? Será establecer el proyecto, identificar los clientes o en nuestro caso los pacientes, a qué pacientes yo quiero dirigir este sistema de gestión o este proceso que yo lo voy a llevar a cabo, ¿sí? Vamos a identificar los requisitos de nuestro paciente, qué es lo que nuestro paciente necesita, qué es o con qué es con lo que nuestro paciente se siente inconforme, ¿sí? Como hablábamos, mi paciente se siente inconforme porque me indica que acude al al servicio de emergencia, como hablábamos de la unidad de salud, ¿no? Entonces, acude al servicio de emergencia porque considera que lo que tiene es algo urgente. Bueno, nosotros como profesionales de salud sabemos que no todos los pacientes que acuden al servicio de emergencia son urgentes, pero el paciente así lo considera. Entonces el paciente, su inconformidad o su insatisfacción es por el tiempo de espera. Entonces nosotros tenemos que generar o proponer un proceso que primero pueda acelerar la atención y segundo también pueda llegar al paciente y poderle hacerle comprender para una siguiente vez que el paciente sienta lo mismo y sepa que no es emergencia. O sea, muy bien, nosotros le atendemos, le brindamos la atención, pero le damos una recomendación para lo que él podría hacer en el caso de que él presente nuevamente una patología similar, ¿sí? Entonces el paciente sabrá que, por ejemplo, ya no tiene que acudir al sistema o al servicio de emergencia, para poder acceder a la cita del especialista, sino yo voy a generar un proceso para que el paciente pueda acceder a una cita con el especialista de manera más rápida, más eficaz, sin que esto involucre congestionar mi servicio. Vamos a desarrollar el producto que nosotros queremos
brindar o dar a nuestro paciente el producto o servicio. Vamos a desarrollar el proceso que, como sabemos, lo tenemos que analizar, tenemos que ver el alcance, los recursos. Es importante el desarrollar el proceso conforme a lo que ya se mencionó, y vamos a desarrollar los controles y vamos a enviar a operaciones. En este caso, es decir, vamos a enviar a las instancias pertinentes para poder realizar de manera efectiva esta planificación de calidad. Ahora, en lo que respecta, como habíamos dicho, posterior a la planificación viene un control. Entonces, esto significa llevar a cabo o ejecutar un conjunto de operaciones para mantener la estabilidad y con esto nosotros evitar cambios adversos, ¿sí? Entonces, posterior a planificar o a ejecutar la planificación, vamos a llevar a cabo un control. Es importante medir la estabilidad y, como decíamos, es medir el desempeño actual. Como habíamos mencionado en diapositivas anteriores, ubicarnos en el mapa en dónde estamos. En qué sitio del proceso o de la fase nos encontramos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro desempeño actual? Y estos vamos a comparar con las metas que van a ser establecidas por nosotros para tomar acciones en las diferencias que se encuentren, ¿sí? Es un sistema de gestión, es un sistema dinámico, es un sistema interesante, es un sistema que, como decimos, está interrelacionado. Entonces empieza por algo muy sencillo, que es desde planificar nuestro proceso, y termina con algo muy valioso, que es la satisfacción de nuestros usuarios, internos y externos, ¿sí? Entonces es importante tomar acciones de las diferencias que se encuentren, y en las instituciones de salud, como hospitales de segundo o tercer nivel, es importante que se conforme este comité de gestión de calidad, el cual va a velar por el cumplimiento de todas las normas que permitan cumplir estos objetivos, ¿sí? El comité será el encargado de estar ahí atrás, velando, imponiendo, bueno, no tanto imponiendo, sino recalcando lo que tienen que realizar para lograr lo que tanto esfuerzo nos costó lograr desde el principio. Hasta aquí, no sé si alguien quiera acotar algo, compañeros. Bueno, y en la última fase, como decíamos, luego de planificar, controlar, va a ser la mejora de la calidad, ¿sí? Entonces, estas serán actividades que vamos a llevar a cabo nosotros como parte de una organización, de una unidad, de una institución de salud, para lograr el cambio benéfico o el cambio que queremos conseguir a través de todo lo que hemos implementado, todo lo que hemos ejecutado desde el principio, ¿sí? Con esto vamos a lograr mayores niveles de desempeño y vamos a lograr la satisfacción de nuestros usuarios, porque si nosotros sabemos y estamos conscientes de que brindamos una atención de calidad, eso nos genera hasta una autosatisfacción. Nosotros sabemos que incluso podremos mejorar esa calidad, no nos conformaremos con eso, querremos más y más y más para mejorar la calidad de la atención, ¿sí? Este es, como decimos, es un cambio benéfico. ¿Por qué? Porque nos permite corregir los errores y aportar o aportar innovaciones. Ahora, para que un sistema de gestión de calidad falle, como decíamos, basta con que uno de los 5 elementos mencionados lo haga, ¿sí? O que se realice una mala gestión sobre ellos, ¿sí? Si uno de los elementos falla, automáticamente, como decíamos, el sistema fallará, porque el sistema es un todo, está conformado por los 5 elementos obligatoriamente. Una mala gestión sobre ellos, una falla sobre ellos, automáticamente terminará, o la conclusión será el fracaso de nuestro sistema de gestión de calidad. No es posible tener un sistema de gestión de calidad sin que uno de estos 5 elementos citados esté presente, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo
el análisis o la descripción de lo que es el sistema de gestión de calidad. No sé si alguno de los compañeros tal vez tiene alguna duda, algo que desee acotar o algo que se desee aclarar. Estoy para escucharles. Han sido muy calladitos, compañeros. Si alguien desea comentar, es importante siempre la retroalimentación, el saber qué es lo que sucede en mi realidad, ¿no? Porque como sabemos todo en palabras, en teoría es muy bonito, pero ya ejecutarlo es lo complicado. Pero ahí estamos, si nos estamos formando, si nos estamos preparando, tendremos la capacidad suficiente para nosotros poder concientizar primero a nuestras autoridades para que entiendan la importancia, y segundo, seguir escalando y poder incluso hacer cambios ya nacionales. ¿Alguien que quiera comentar, por favor, compañeros? Tengo una doctora Paola, Paul, Siria, Tatiana. No sé, alguien que desee comentar alguna situación sobre el sistema de gestión, alguna duda que les haya quedado. De aquí vamos a pedirles elaboren un pequeño ensayo, una pequeña tarea sobre el sistema de gestión de calidad, cuál sería su aplicación, cuál es la importancia en nuestras unidades de salud. ¿Alguien de ustedes que desee opinar algo, compañeros? Eh, bueno, compañeros, espero en realidad que la clase haya sido interesante para las funciones que ustedes desempeñan día a día. Vamos a seguir hablando sobre, como decíamos, la calidad de atención, lo importante que es la acreditación de nuestros servicios de salud, la seguridad del paciente, que todo esto forma parte de nuestro módulo, ¿sí? Quiero terminar dándoles un concepto sobre lo que es la calidad en salud según la Organización Mundial de la Salud. Esta es aquella en la que el paciente es diagnosticado y tratado de forma correcta, es decir, con calidad científica y técnica, según los conocimientos actuales de la ciencia médica y según los factores biológicos, es decir, el estado de salud óptimo conseguible, con un costo mínimo de recursos. Como hablábamos, es importante esto, minimizar el gasto o el uso de recursos, pero siempre que esto involucre eficiencia, ¿sí? Es importante una atención con eficiencia. La mínima exposición de riesgo de nuestro paciente a un posible daño adicional, es decir, vamos a garantizar su seguridad y, como habíamos hablado, lo más importante, la máxima satisfacción del paciente, ¿sí? Con esto, compañeros, hemos terminado la clase de hoy. No sé si tienen alguna acotación, algo con lo que deseen intervenir.
correcto. Buenas noches, doctora Flores, le escucho. Buenas noches. No, estaba viendo esto de que dice que es la forma correcta, ¿no? Que es la calidad científica y técnica. Que eso se trata de aplicar, pero a veces no se cuenta porque a veces la parte técnica, ¿no? Porque no tenemos equipos apropiados para el diagnóstico, ¿no? Para realizar un diagnóstico acorde acompañado con exámenes complementarios. Por más que tengamos la calidez y el conocimiento, nos falta a veces esa parte del apoyo técnico de los exámenes complementarios que no se cuenten en ciertas instituciones. Sí, doctora, es verdad, muy valedera su acotación. Bueno, como decimos, se trata de ir ejecutando procesos y mi institución tal vez no cuenta con el equipamiento. Podemos tratar de complementarlo, ya sea con instituciones de la red pública o a su vez de la red privada para lograr nosotros tener todos los elementos o todos los exámenes de diagnóstico para poder emitir, como decimos, un diagnóstico correcto, eficaz y certero, ¿sí? Porque como bien usted... Claro. Sí, le escucho, doctora. Pero hablamos de un costo mínimo, tanto de recursos o no, pero ahí al hablar que vamos a abrir la red complementaria, vamos a aumentar los tiempos de espera, ¿no? Los tiempos de espera y el recurso probablemente sea mayor porque ya vamos a ocupar un prestador externo para la atención. Exacto. Con Bueno, costos mínimos. Exacto, pero también hablamos de eficiencia. Entonces, si yo a mi paciente no le realizo un examen complementario para determinar tal patología, ¿cómo puedo dar un diagnóstico definitivo? Solamente podría tener un diagnóstico presuntivo. Claro, pero yo hablo más de los tiempos, ¿o no? Se va a alargar, claro, por lo ético y lo legal sería hacer el examen que usted necesita, así no se tenga que demorar más tiempo en la espera de la programación para dicho examen. Pero el momento que activas la red, la activa para poder minimizar los tiempos si es que no lo tengo. El hecho que yo envíe a alguien a la red complementaria no quiere decir que me van a prolongar los tiempos. Más bien, en teoría, debería ir, realizar el examen y retornar, porque la red complementaria no es para que se prolongue, que se permita que prolonguen los tiempos porque se reconozca algo que no corresponde, es distinto al hecho de lo que en realidad debería ser una red. Correcto, la red privada complementaria, como bien su nombre lo dice, es una red complementaria. Entonces, sí, la doctora, según también le entiendo un poco, habla sobre el costo mínimo de recursos, pero versus a esto está la atención integral que debe recibir nuestro paciente. Entonces, es importante siempre el ir analizando, poniendo una balanza los pro y los contra. Ok. Muy valiosa su aportación, doctora, pero muchas gracias. De las dos doctoras que participaron, ¿tal vez alguien más? Doctora, buenas noches. Ya. Usted habla acerca de la red complementaria, ¿no es cierto? Que es para optimizar la calidad de atención del paciente. Ya. Digamos que sí funciona. Ahora, yo le hablo en calidad de paciente, no como médico. Ajá. Por ejemplo, a mí, yo estoy siguiendo un tratamiento, me mandaron a hacer un eco abdominal porque no dispongo en el hospital. Ya. Me mandaron a la red complementaria privada. Resulta que la red privada también se encuentra saturada a estas fechas. Yo me hice me agendaron un turno para el 12 de junio. Estamos hablando que recién estamos terminando el mes de abril y tengo agendado un turno para un mes y medio casi. O sea, no le veo ahí sí decir la eficiencia porque, como dijo la otra doctora, estamos alargando bastante tiempo.
Y si fuese solo en los casos de emergencia yo veo que funciona enseguida la red, pero en los casos de consulta externa se extienden bastante, tanto como los turnos en atención como los procedimientos complementarios. Sí, doctora, bueno, es verdad, es importante también lo que usted menciona, y es importante que las unidades o las instituciones financiadoras o aseguradoras puedan ejercer algún tipo de control sobre eso, porque lo que me está comentando es algo absolutamente incorrecto, porque la paciente no puede esperarme aproximadamente 2 meses o 1 mes y medio para recibir la atención, porque caso contrario lo esperamos y se aplicaría en la misma unidad médica. Entonces también es importante una opción, el tomar acciones de mejora para que ese prestador pueda ampliar sus agendas o sus horarios de extensión, o bueno, la otra opción que siempre sería más demorada por favor, si apagan el micrófono, algún compañero está generando. Ya, muchas gracias. Bueno, la opción sería el que nuestra unidad de salud esté equipada, pero sabemos que eso lleva tiempo. Muchas veces no se asignan los recursos o simplemente no está dentro del nivel de complejidad, ¿no es cierto? Entonces, para eso es importante el hacer un análisis de cómo está funcionando mi red complementaria. Esto pudiera ser parte de un sistema de gestión, el yo analizar o el llevar a cabo un proceso, el saber por qué no me está solucionando, sino está entorpeciendo la atención que mi paciente debe recibir. La cámara número 3 logra captar un vehículo que se estaciona. No sé quién está con el micrófono. La cámara logra algún compañero está con el micrófono encendido. Doctora Adriana, ¿quiere decir algo? Doctora Maldonado. No sé si se me escucha. Sí, sí le escucho. Ya, sí, doctora. Justamente estaba escuchando la intervención de todos mis compañeros y bueno, la compañera que habló al final mencionando sobre justamente el tiempo de espera. Doctora, yo paso en la parte que es gestión de pacientes. Por ejemplo, yo me encargo de dar paso para lo que es la atención de los pacientes, le hablo del ISFA y del ISPOL. Y, por ejemplo, uno de mis mayores problemas es justamente eso. Por ejemplo, cuando estos pacientes llegan a solicitar, yo trabajo en el IES, y llegan a solicitar justamente atención por especialidad o algún estudio complementario, demora mucho porque, como usted comprenderá, para los propios afiliados el tiempo es largo. Imagínense, muchas de las veces para ellos es mucho más largo, para meses, y es una parte conflictiva, o sea, poniéndose en el lugar de ellos, que ellos llegan a veces con verdaderos casos de emergencia inclusive, y tener que decirles que como el papel de ellos, porque ellos llegan siempre con un oficio indicando para qué servicio quieren, y muchas de las veces, por ejemplo, aquí me pasa a mí en la ciudad de Loja, que no tienen la valoración de un médico en los puestos de salud donde ellos son atendidos y me los envían como casos de consulta externa, por ejemplo, doctor. Y es un poco problemático en ese aspecto el tiempo. O sea, para mí, yo no estoy dando calidad. Para mí prácticamente les estoy deteniendo demasiado en casos, yo le hablo de casos críticos. Por ejemplo, yo tengo pacientes cardiópatas que en este caso a mí, por ejemplo, me ha tocado más bien ir a hablar con los médicos tratantes o inclusive irme al área de emergencia, porque me ha tocado hacer, como quien dice, una valoración, salirme de la parte administrativa para ponerme en el ejercicio médico e ir a hablar con mis colegas para que puedan estos pacientes ser valorados nuevamente. Y ahí recién enviar nuevamente al paciente o al familiar a que me cambie el documento para yo poderlo atender como emergencia y no como ellos solicitaban en un inicio. Entonces, por ejemplo, a veces este trámite es muy engorroso para el paciente. Hay pacientes que obviamente son, por ejemplo, de la tercera edad. Imagínense estarles enviando nuevamente a repetir un documento, y cuando ya en la norma somos muy claros, al menos, por ejemplo, yo le digo, el ministerio es universal, o sea, y nosotros en caso de emergencia también nos volvemos universales.
Claro, eso sí es verdad, doctora, y es Eso, importante, pero, ajá, no sé si usted ha analizado el tal vez proponer algún proceso para poder realizar mejoras con este proceso que, como estamos viendo, es un cuello de botella. Entonces, algún proceso que nos permita mejorar estos inconvenientes que estamos teniendo. Ese pudiera ser su sistema de gestión, porque bien, claro, usted efectivamente menciona que no le está dando una calidad de atención porque no le está dando turno a la medida en la que el paciente requiere, pero sí le está brindando una calidad de atención en salud a los pacientes a los cuales les está ayudando a solucionar esos problemas. Claro, Doc. Por ejemplo, lo que se propuso aquí en el hospital fue que, digamos, si algún paciente de estas instituciones llega por emergencia, o sea, antes de que, porque por lo general los médicos, como ya ha pasado, que acá en auditoría médica les hacen glosas, o sea, les hacen cargos cuando, digamos, el auditor analizó que no fue una emergencia. Exacto. Entonces es el temor de todos, porque yo también estuve en la parte operativa y es un gran temor que nos cobren. Y lo que nosotros hemos propuesto es que, por ejemplo, si algún paciente nos llega de emergencia, obviamente nosotros nos damos cuenta que es una emergencia, doctora. O sea, yo les he dicho, atiendan, porque la prioridad está salvaguardar la vida del paciente. Y luego, aunque sea yo, por ejemplo, que pasa en esa parte administrativa, me encargo de ir a buscar un familiar, de llamar. O sea, luego ya de eso, cuando hay la estabilidad del paciente, yo siempre me he comprometido con el equipo a buscar la documentación. O sea, inclusive, por ejemplo, como hay una buena relación con las otras instituciones, inclusive después ya se les manda detalles o la 08 y se les explica para que ellos nos envíen las hojas, que prácticamente eso es como un código de validación, por así decirlo, Doc, porque digamos ellos en ese oficio que nos emiten solicitan. Entonces, por ejemplo, es acá. Se está cortando. Y pues se direccionan muy bien y atienden y luego me llaman a mí o a mi compañera y se soluciona el inconveniente de la parte administrativa. Pero en cambio, cuando no es emergencia, nosotros también igualmente les decimos, no, miren, llámenos, e igualmente ahí en cambio nosotros ya direccionamos al paciente. Sí, doctora, y es importante eso que usted mencionaba de los cobros que les pueden hacer como algún tipo de sanción. Es importante también, compañeros, que nosotros no sepamos defender ante esos casos o esas circunstancias, ¿sí? Porque el acuerdo ministerial 091, que es nuestra norma de relacionamiento, que es nuestra Biblia para atender a nuestros pacientes, es muy claro al mencionar que el paciente debe ser atendido. Ahí menciona incluso en el caso de las instituciones públicas de salud, sea o no sea emergencia, el paciente debe ser atendido, es nuestra obligación atender. Entonces, si ustedes lo que están haciendo es brindarle atención al paciente, pero luego van a tener miedo de que sean glosados, no existe concordancia en eso. Entonces es importante, no sé si tal vez cuando acabemos el módulo, estemos por acabar, podamos hacer una revisión rápida también del acuerdo ministerial 091 y de sus puntos más importantes, para nosotros poder tener la confianza y la seguridad de atender a nuestro paciente, de autorizar lo que el paciente requiere en el momento que así lo requiere. Siempre y cuando, obviamente, viendo que esté justificado, ¿no? Que todo tenga su debida justificación, la correlación entre el diagnóstico y los exámenes que se están solicitando. Ya, doctora, muchísimas gracias. Sí, me ha quedado muy claro. Gracias a ustedes, compañeros. Como les decía, espero que la clase les haya sido útil sobre lo que es un sistema de gestión de calidad, que podamos analizarlo más profundamente, llevarlo a cabo en nuestras instituciones de salud para poder lograr o tener procesos que agiliten la atención de nuestros pacientes, que produzcan la satisfacción del mismo. Y también es importante valorar la satisfacción que como usuarios internos estamos teniendo, porque también podemos ejecutar o poner en marcha o proponer procesos para lograr la satisfacción de usuarios internos, porque si nosotros
los dueños de casa no estamos felices, ¿cómo transmitimos eso a nuestros pacientes? Entonces es importante que la satisfacción sea tanto de usuarios internos como de usuarios externos. No sé si alguien más quiere acotar algo más, de no daríamos por terminada la clase, compañeros. Les agradezco su tiempo, sus participaciones y les esperaría el día jueves igual a las 8 de la noche para tratar lo referente a gestión por niveles de atención. Interesante. Gracias y buenas noches. Gracias, compañeros. En la plataforma les pondré una pequeña tarea para reforzar un poquito más lo que son los sistemas de gestión de calidad. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.